Las nuevas reglas bancarias acordadas en Suiza fueron bien recibidas en los mercados, como nos cuenta Gabriela Frías, y una buena noticia, Gaby, para comenzar la semana. Que de hecho llevó, Glenda, muy buenas tardes, al índice industrial Dow Jones a subir 100 puntos más temprano, distancia que se ha venido recortando conforme pasan los minutos. Esto por la debilidad en algunas acciones, entre ellas Visa, que le fue recortada su calificación el día de hoy. Y este anuncio de Basilea III, bueno, lo que trajo fue para muchos inversionistas que las reglas no son tan estrictas y que el plazo para que los bancos lleguen a estos niveles de capital no es tan corto, es decir, habrá suficiente tiempo para que se muevan en esa dirección. En América Latina, el buen desempeño de Wall Street también se traduce con ganancias de más de 1,5% en el índice Bovespa, de 0,75 para el IPSA en Santiago de Chile, lo mismo que el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, Glenda. Y Gaby, hay nuevas medidas económicas en Cuba que afectan a los trabajadores. Así es, interesante, Glenda, porque en un comunicado el secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba anunció para el próximo año la reducción de más de 500,000 de trabajadores del sector estatal. En el anuncio se insinúa que habrá un aumento en la creación de plazas de trabajo no estatales. Versiones de prensa no confirmadas mencionan la posibilidad de que el gobierno empiece a emitir licencias para trabajadores independientes y pequeños emprendedores. El comunicado, firmado por la Central de Trabajadores de Cuba, señala que es necesario elevar la producción y reducir algunos gastos sociales como la jubilación anticipada. El Estado es el principal empleador de Cuba y por la trascendencia del anuncio es que contactamos a Jaime Suchliki, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. Él está vía telefónica. Jaime, gracias por acompañarnos. ¿Qué análisis le merece o le amerita este primer anuncio? Bueno, primero que nada, el gobierno de Cuba está pasando por una crisis económica y en particular por una crisis de liquidez. Por lo tanto, tiene que dejar fuera una gran parte de sus empleados y mandarlos al sector privado. El problema es que no hay un sector privado en Cuba que pueda absorber esa cantidad de trabajadores. Lo que van a hacer es, le van a dar licencia para que trabajen como cuenta propista, o sea, trabajadores por su propia cuenta, barberos, electricistas, gente que arregla carros y los cubanos a tratar o tener que buscárselas como puedan. Estamos hablando de más de 500,000 de trabajadores en el sector estatal. Por lo tanto, mi pregunta es si usted anticipa que este será un primer paso hacia adelante, digamos, hacia la modernización del modelo económico cubano. No, esto es una medida producida por la falta de liquidez en el Estado cubano y reduciendo su plantilla de trabajadores. Lo está lanzando a la calle donde no van a poder conseguir trabajo. Va a ser un problema para que esta gente puedan ser absorbidos por el mercado privado. Algunos trabajarán para compañías extranjeras, no hay muchas en Cuba, pero otros tendrán que buscárselas como puedan en la agricultura o como cuenta propistas. Pero en su comunicado, la Central de Trabajadores reconoce que Cuba enfrenta la urgencia de avanzar económicamente y de organizar mejor la producción. Está hablando de un excedente de trabajadores en el sector estatal. ¿Qué alternativas entonces podrían existir? Como se resuelve eso, es permitiéndole al cubano ser dueño de empresas. O sea, esto no permite que el cubano sea dueño de una fábrica de zapatos, de ropa, de muebles, o sea, no le permite al cubano ser un empresario. Lo que le dice al cubano es, bueno, mire, le vamos a dar una licencia que el gobierno controla, le cobra impuestos y lo deja trabajar como cuenta propista, pero no permite una apertura, número uno, hacia una economía de mercado y una apertura hacia la empresa privada. Bueno, pues ahí está. Gracias, Jaime Suchliki.